¿Cuál es la forma de organización política que más asocian con Roma? Lo más probable es que la gran mayoría de ustedes responda imperio. Después de todo, todos escuchamos hablar acerca del Imperio Romano, la gloria de la conquista romana, el ejército romano, las legiones. Tal vez algunos respondan República. También muchos escuchamos hablar acerca de los cónsules de Roma, Julio César, el triunvirato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy pocos van a responder monarquía. Y esto es porque la monarquía romana, pese a ser un periodo de cientos de años, realmente ha sido bastante pasada por alto. Se toma como que la monarquía es simplemente un periodo arcaico y no se la analiza demasiado, no se le presta demasiada atención. Sin embargo, en el periodo de la monarquía romana es donde se inician un montón de cambios institucionales que van a tener ramificaciones durante el resto de la historia romana. Cosas como la organización social, la organización militar, van a ser todas reformas que van a ver su inicio dentro del periodo monárquico, dentro del primer periodo de la historia romana. Hoy vamos a ver los últimos 3 reyes de Roma, la dinastía Tarquinia o los reyes etruscos. Vamos a hacer un énfasis especial en las reformas que estos reyes encargaron y vamos a dar por finalizado el periodo arcaico de Roma, el periodo de la monarquía. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La semana pasada terminamos con el gobierno de Anco Marcio, un rey romano mucho más parecido a Numa Pompilio que a Rómulo y que había traído cierta estabilidad en un mundo de constante expansión y de constantes guerras. A la muerte de Anco Marcio se eligió como rey a Lucio Tarquinio Prisco o Tarquinio el Viejo. Pero ¿de dónde había salido Tarquinio? ¿Por qué se lo eligió a él y no a alguno de los hijos de Anco Marcio como rey de Roma? Bueno, esta es la historia de Tarquinio el Viejo. Tarquinio era hijo de un corintio, un griego llamado Demarato, de la familia noble corintia de los Baquíadas. La cuestión es que cuando Cípselo, el primer tirano de Corinto, asume el mando de la ciudad, expulsa a esta ciudad. Y entonces Demarato se tiene que ir y cruza el mar Adriático y recala en una ciudad etrusca, específicamente en la ciudad de Tarquinia. Como Demarato era un comerciante muy acaudalado y ya venía con cierta cuestión de nobleza, obviamente desde la ciudad de la que provenía, los etruscos de Tarquinia le confieren un estatus de nobleza local y es reconocido como un ciudadano importante. En esta ciudad, en Tarquinia, es que Demarato va a tener a su hijo, Lucio Tarquinio Prisco, que es hijo a su vez también de una mujer etrusca. Hay una breve descripción que hace el poeta e historiador romano Floro, que lo voy a citar bastante en este capítulo, porque es una fuente muy importante con respecto a los últimos años de la monarquía romana. La cuestión es que Floro decía que Tarquinio reunía en sí mismo el genio griego y las mejores cualidades itálicas. Y armado con estas características, Tarquinio se muda de ciudad rumbo a Roma, una ciudad que prometía posibilidades. Cuenta la leyenda que cuando Tarquinio llega a las puertas de Roma, ve un águila y el águila desciende sobre su cabeza y le roba el sombrero que Tarquinio tenía. El águila da unas vueltas y después deja caer suavemente el sombrero sobre la cabeza de Tarquinio. Esto es percibido como una muy buena señal por Tanaquil, la esposa etrusca de Tarquinio. En los mitos romanos y en la tradición romana en sí, los etruscos aparecen siempre como grandes intérpretes de los sueños y de las señales, y como que pueden relacionarse mucho más cercanamente con los dioses. Tanaquil era una mujer etrusca y como tal se le confieren estas cualidades. Si un etrusco dice que algo es una buena señal, es porque es una buena señal. Y así va a demostrarlo la vida siguiente de Tarquinio, porque desde que llega tiene bastante buena fortuna.
Parece ser que Tarquinio no era una persona agarrada de su fortuna, sino que la usaba para hacer bastante caridad. Y eso, sumado a su carácter y a su genio, hace que pase a ser rápidamente un tipo reconocido en Roma. De repente el nombre de Tarquinio está en todos lados, y esto llega hasta los oídos del que entonces era rey, Anco Marcio, de quien veíamos la historia el capítulo pasado. Anco Marcio, viendo que todo el mundo hablaba acerca de Tarquinio, dice: quiero conocer a Tarquinio, a ver qué quién es esta persona de la cual todo el mundo está hablando en todos lados, todo el tiempo. Y Tarquinio conoce a Anco Marcio y desde el principio se van a llevar muy bien. Se transforman en amigos y llega al punto la relación en el cual Anco Marcio decide adoptar a Tarquinio y aparte lo incorpora como parte de su grupo de consejeros. Hay algunos historiadores italianos, que piensan que también pudo haber conseguido el cargo de Magister Populi, un cargo bastante elevado dentro de esta primitiva organización romana, un cargo que tiene que ver con el ámbito militar. Cuando Anco Marcio muere, Tarquinio consigue hacerse elegir por el pueblo como rey de Roma en su calidad de hijo de Anco Marcio. Y esto pese a que Anco Marcio tenía hijos naturales. Pero sin embargo Tarquinio se había guardado el pueblo romano en el bolsillo. Los tenía todos en la palma de la mano. Y desde el principio es un rey muy popular, sobre todo con las clases populares. De todas maneras, más allá de que todo el mundo en un principio lo quería, va a tener que demostrar sus cualidades muy rápido. Porque al poco tiempo que Tarquinio asume como rey de Roma, los sabinos deciden atacar la ciudad. El ejército invasor es repelido en combates en las calles, o sea, llegan a entrar a la ciudad y tienen que ser derrotados dentro de los muros. Sin embargo, la guerra contra los sabinos termina con nuevos territorios de este pueblo bajo control romano. El gobierno de Tarquinio, así como muchos otros reyes anteriores, va a estar marcado por la violencia, por los conflictos constantes y por la constante expansión. Al poco tiempo de enfrentarse a los sabinos, también tiene que enfrentarse a las ciudades latinas que se habían rebelado contra el dominio romano, y también se enfrenta a una coalición de otras ciudades latinas y de ciudades etruscas. Los romanos consiguen sacar rápidamente a los latinos de la guerra, y estos son en la coalición reemplazados por sabinos. Parecía que la guerra no terminaba nunca y parecía que el reinado de Tarquinio estaba destinado a ser un fracaso. Sin embargo, Tarquinio decide hacer algunas reformas militares, incorpora mayor cantidad de caballería y va a conseguir eventualmente hacerse con la victoria. La guerra finaliza cuando los romanos saquean los campamentos de los sabinos y de los etruscos. Los sabinos acuerdan una tregua de 6 años, pero los etruscos ocupan una ciudad y deciden seguir el combate. La guerra contra los etruscos va a durar 7 años más y se resuelve con grandes batallas campales cerca de una ciudad sabina, Eretum. Las batallas terminan en una victoria total romana y las ciudades etruscas se rinden ofreciéndole a Tarquinio los símbolos propios del gobierno de esa ciudad. Después de esta enorme victoria, Tarquinio va a incorporar, digamos, una institución a Roma que va a acompañar todas las victorias romanas hasta el fin del imperio. Tarquinio es el primer mandatario que hace un triunfo con las características con las cuales conocemos al triunfo. La vestimenta, la túnica con el estampado de hojas, los símbolos y sobre todo el carro de oro tirado por 4 caballos. De hecho, esta tradición junto con otras tradiciones de origen etrusco van a pasar a ser sinónimo de realeza o de gloria en Roma y son todas incorporadas por este monarca. Tarquinio no se limita solo a combatir, sino que también va a hacer reformas dentro del Estado. Aumenta el número de miembros de la Asamblea Centuriata a 1800 y aumenta el número de senadores de 100
a 200. Básicamente hace una ampliación del Estado. Y por último, encara reformas defensivas en la ciudad. Claro, digamos que no había estado muy bueno tener que repeler un ejército invasor en las calles de Roma, por lo que Tarquinio decide encarar la construcción de una nueva muralla. También empieza la construcción del Circo Máximo, uno de los grandes edificios lúdicos de Roma. Y viendo que Roma estaba empezando a ser una ciudad muy grande y que empezaba a tener ciertos problemas de salubridad, empieza la construcción de la Cloaca Máxima. Por último, va a empezar también en el gobierno de Tarquinio la construcción de uno de los templos más conocidos de la historia romana, si no es el templo más conocido de Roma, que es el templo de Júpiter Capitolino, justamente en el Monte Capitolino. Parecía que el gobierno de Tarquinio era increíble y parecía que todo el mundo quería a Tarquinio. Sin embargo, había alguien que no lo quería para nada, alguien que estaba muy resentido con el hecho de que hubiese sido Tarquinio quien hubiese ocupado el trono y no él. El hijo de Anco Marcio. El mayor de los hijos de Anco Marcio específicamente organiza un complot y asesina a Tarquinio en el año 579 a.C., con la esperanza obviamente de ser elegido como rey. Él quería continuar el legado de su padre, o tenía la ambición, mejor dicho, de continuar con la labor que había tenido su padre. Sin embargo, sus esfuerzos son frustrados por la propia Tanaquil, la esposa de Tarquinio, quien influye al pueblo romano para que elijan a Servio Tulio como sexto rey de Roma. Y ahora vamos a ver precisamente su historia. Este rey de Roma, Servio Tulio, va a ser diferente a sus antecesores y a su sucesor, porque va a venir de un origen humilde. De hecho, su propio nombre, Servio Tulio, nos dice que su familia era de origen justamente servil. Más allá de la diferencia de su origen, como Roma tenía una monarquía electiva, su estatus no le impidió acceder justamente al trono romano. Sin embargo, la leyenda nos cuenta, posiblemente para enaltecer su figura como rey, que su madre, que había sido una prisionera de guerra, en realidad en su tierra natal había sido una mujer perteneciente a la realeza. Y esto podemos imaginar que le daría a Servio Tulio un estatus diferente. En el mundo antiguo esto es algo que se ve en muchas sociedades del mundo antiguo. La clase venía determinada por la madre. Entonces el hecho de que Servio Tulio fuese hijo de una mujer noble le confería cierta nobleza. Por otro lado, lo único que sabemos acerca del padre de Servio Tulio es que era un tipo de nombre Tulio, justamente, que había nacido en Corniculum, una ciudad cercana. La cuestión es que cuando Tarquinio es asesinado, Tanáquil, la esposa de Tarquinio, le dice al pueblo que en realidad no había sido asesinado, sino que estaba malherido y que no podía mostrarse porque estaba recuperándose. Le dice también al pueblo que Servio Tulio, que era justamente un servidor de Tarquinio, había sido nombrado como regente. Esto lo dice Tanáquil para que el hijo de Anco Marcio no pueda usurpar efectivamente el trono, porque todavía había una cabeza. Tanáquil, para completar lo que va a ser llamado este engaño, le dice a Servio Tulio que espere 3 días a que den la noticia oficialmente de que Tarquinio murió, y entonces ella va a decir, bueno, pero antes de morir designó a Servio Tulio como su heredero. Y parece ser que esta cuestión funciona, y Servio Tulio logra acceder al trono. El historiador romano Floro, que es este historiador que ya les había citado hace un rato, dice con respecto al ascenso al trono de Servio Tulio lo siguiente: a la muerte de Tarquinio Prisco, gracias a los esfuerzos de la reina Tanáquil, Servio fue puesto en el trono, en el puesto de rey, como si fuese una medida no definitiva, pero conservó el reinado conquistado con el engaño con tanta habilidad que parecía que lo había obtenido de manera legítima. El reinado de Servio Tulio no va a ser el reinado de una figura puesta ahí para que otro controle el gobierno. No va a ser algo tampoco transitorio. Servio Tulio va a forjar su poder, y lo va a forjar
encarando también una serie de reformas que van a terminar moldeando no solo la sociedad romana, sino también instituciones romanas muy importantes, como por ejemplo el ejército. Vamos justamente a analizar primero las reformas que Servio Tulio hace con respecto al ejército romano, qué es lo que decide y cómo las decisiones que toma le va a conseguir más de un enemigo. El monarca romano que había acompañado a Tarquinio Prisco o Tarquinio el Viejo en su mandato, se había dado cuenta de que Roma tenía un problema. Tenía realmente pocos soldados. Pese a todas las guerras que Roma había librado hasta el momento, el ejército romano era realmente muy poco numeroso. Estamos hablando de que el ejército romano estaba compuesto de 3.000 soldados. En el gobierno de Servio Tulio se realiza el primer censo de Roma y la población intramuros era de 83.000 personas, sin contar la población que vivía en los campos aledaños. Y sin embargo, solamente tenían 3.000 soldados. Estos 3.000 soldados en realidad eran una milicia, eran parte de los ciudadanos y provenían de los patricios. Servio Tulio, que había visto a su rey, a su antecesor, ¿no?, a Tarquinio Prisco, combatir en las calles de la ciudad para repeler una invasión, se da cuenta de que Roma no puede subsistir solo con 3.000 soldados, que necesita más, necesita muchos más soldados. El tema era de dónde sacarlos, porque no se le podía pedir más hombres a los patricios, no se le podía pedir que fuesen todos a la guerra porque no lo iban a cumplir. Entonces Servio Tulio toma una decisión que va a modificar para siempre la estructura social romana. Decide incorporar al ejército, o mejor dicho, decide permitir la incorporación al ejército de las clases bajas, de lo que va a ser conocido como la plebe. De hecho, este permiso de entrada al ejército es el germen de la representación política de la plebe en la sociedad romana, porque si no podías combatir, no podías participar en la política. Esa era la lógica del mundo antiguo. Obviamente esta decisión es enormemente resistida por los patricios. Los patricios no querían perder sus privilegios, pero sus protestas no van a ser suficientes y las clases populares definitivamente van a entrar en el ejército romano. Esto abría una nueva posibilidad para esta gente. No se tenían que dedicar solamente a ser campesinos, podían también dedicarse a ser soldados. Esto fue un cambio político enorme. Hoy en día tal vez no lo podemos percibir de tal manera porque no tenemos realmente dimensión, pero en el momento fue básicamente una bomba política. Y para acompañar esta medida, lo que hizo Servio Tulio fue reacomodar la sociedad romana. La sociedad romana estaba dividida originalmente en 3 tribus, lo recordarán por el capítulo anterior. Estas 3 tribus eran por origen, era una especie de clan. Bueno, lo que hace Servio Tulio es reorganizar la sociedad romana en 4 tribus, no de características tipo clan, sino de solamente por pertenencia geográfica. Depende en qué lugar de la ciudad habitaras, era la tribu a la que pertenecías. Esto también trajo un enorme cambio social. El gobierno de Servio Tulio definitivamente no era como los gobiernos anteriores, no era un gobierno que se mantuviese en el status quo. Servio Tulio vio que había que reformar la sociedad romana y lo hizo, lo cual obviamente va a despertar la enorme envidia de todos los argentinos que escuchen esto, incluyéndome a mí que lo estoy comentando. Pero bueno, la cuestión es que las reformas de Servio Tulio ya habían pasado por el ejército, habían pasado por la estructura social y también decidió hacer alguna que otra reforma de tipo religiosa. Específicamente lo que va a hacer es fundar o empezar la construcción del templo de Diana en el Monte Aventino, y esto tiene un significado, una importancia muy especial, porque en el mundo grecorromano, en el mundo grecolatino, el lugar de el templo de Artemisa o Diana es un lugar de peregrinación. Entonces el hecho de que Roma asumiese el culto de Diana hacía que de repente se percibiese a sí misma no solo como un centro político
no solo como un centro de poder militar, sino también como un centro religioso. Y esto tuvo un impacto muy fuerte también en el área circundante. Las ciudades latinas, las ciudades sabinas y las ciudades etruscas empezaron a ver a Roma también como un centro de peregrinación, como un centro religioso hacia el cual apuntar. Básicamente las reformas de Servio Tulio comprendieron la gran mayoría de los aspectos de la vida romana, y este gobierno fue tan revolucionario que fue realmente muy bien percibido por la gran mayoría de la población, sobre todo, lógicamente, los sectores bajos. Pero así como había pasado con Tarquinio Prisco, Tarquinio el Viejo, había alguien que no estaba conforme con quien estaba gobernando, y ese alguien pretendía ser el rey de Roma, pretendía continuar el legado de su padre. Una vez más, estamos hablando de un magnicidio cometido por el hijo del rey anterior. En este caso, el asesino es Lucio Tarquinio, el hijo de Tarquinio Prisco, con la complicidad de su esposa, Tulia Minore. Tulia Minore era la hija menor de Servio Tulio. Según cuenta la leyenda, Lucio Tarquinio hiere de muerte a Servio Tulio, pero es su hija, es Tulia Minore, quien asesta el golpe mortal, sellando el destino del rey de origen humilde. Y ahora pasemos al último rey de Roma, Tarquinio II o Tarquinio el Soberbio. Antes de empezar específicamente con la historia de Tarquinio el Soberbio, Tarquinio II, quiero contarles una pequeña anécdota personal. Hace mucho tiempo, cuando estudiaba la historia de la monarquía romana, a mí me hacían memorizar los nombres de los reyes de Roma. Y siempre que llegaba a Tarquinio el Soberbio me preguntaba, ¿por qué Tarquinio el Soberbio? ¿Por qué Tarquinio el Soberbio? Cuestión que pasaron muchos años y recién cuando estaba haciendo los apuntes para hacer este capítulo de podcast, ahí encontré el motivo por el cual Tarquinio II fue apodado el Soberbio. Parece ser que cuando asesinó junto con su esposa Tulia Minore a Servio Tulio, se negó a darle sepultura. Esto fue percibido como una soberbia ante los dioses por parte de la población romana, y por este motivo lo apodaron justamente Tarquinio el Soberbio. Ahora sí, veamos la historia del séptimo y último rey de la monarquía romana. Tarquinio el Soberbio asciende al trono en el año 535 a.C. y es el primer rey de Roma que no es electo, sino que asciende por la fuerza. Tito Livio describe el reinado de Tarquinio II de la siguiente manera, que va a retratar perfectamente su carácter. Cito: si fue un soberano injusto en paz, no fue un mal combatiente en la guerra. En el arte militar habría igualado la gloria de los reyes precedentes, si también este mérito no hubiese sido ofuscado por lo degeneradas de sus otras virtudes. Básicamente no era un rey muy popular. En su reinado se va a dar inicio a una guerra muy extensa de la historia temprana de Roma, que es la guerra entre los romanos y los volscos. En su reinado se completa la Cloaca Máxima, se completa el templo de Júpiter Óptimo Máximo, el Júpiter Capitolino, y todo esto Tarquinio lo puede hacer gracias al impulso económico provocado por el botín conseguido en la guerra con los volscos. Al margen de sus obras completadas, parece ser que el gobierno de Tarquinio no es bueno, de hecho es recordado como un gobernante tiránico, un déspota completo, y no era para nada popular. Y es dentro de este cóctel de cosas, tenemos al monarca impopular, que es un gran general y consigue completar obras pero no inicia ninguna, y consigue un gran botín y es un déspota y etcétera, que se va a desencadenar una serie de sucesos que van a terminar con una revolución y un cambio enorme en el panorama político romano. Y paso a relatar un poco los hechos. Dentro del marco de la guerra entre los romanos y los volscos, el ejército romano estaba asediando la ciudad de Ardea.
y tenía su campamento a cierta distancia de la ciudad de Roma. La gran mayoría de los hombres estaban en este campamento militar porque, como ya vimos, el ejército romano era un ejército miliciano. Dentro de toda esta milicia había un par de sujetos muy importantes. Por un lado estaba Lucio Junio Bruto, un patricio de una familia muy importante, cercano inclusive en temas de parentesco con el rey Tarquinio. Y por otro lado también estaba Lucio Tarquinio Colatino, otro patricio muy importante, también proveniente de una familia cercana a la monarquía, y que eran sujetos bastante importantes en su momento. La cosa es que mientras todos estos hombres estaban en el campamento militar romano, porque estaban todos abocados al asedio de Ardea, el hijo de Tarquinio el Soberbio, Sexto Tarquinio, decide volver a Roma y, bajo el pretexto de una visita a la esposa de Colatino, la viola. La esposa de Colatino, de nombre Lucrecia, muy angustiada por la situación que vivió, lógicamente, al día siguiente decide ir al campamento militar romano y contarle a su esposo lo que había vivido. Para ilustrarles mejor esta situación, voy a leerles el fragmento de Tito Livio, en el cual relata cómo fue el encuentro de la esposa con su esposo y también con su padre. Cuando llegaron sus seres queridos, se le escaparon lágrimas, y a la pregunta del marido, ¿está todo bien?, ella responde, no. ¿Qué bien le queda a una mujer cuando ha perdido el honor? En tu lecho, oh Colatino, están las huellas de otro hombre. Pero solo el cuerpo fue violado, el ánimo es inocente. La muerte te será la prueba. Pero dame la mano y la palabra que el adúltero no será impune. Es Sexto Tarquinio, que de invitado se transformó en enemigo la noche anterior, con la violencia y con las armas. Ha tomado aquí un placer fatal para mí, pero también para él, si ustedes son hombres. Todos, uno después del otro, dan su palabra e intentan consolar a la afligida, echándole la culpa de todo cuanto la afligía al autor del crimen. Solo el alma puede pecar, no el cuerpo, y la culpa no existe donde no ha existido voluntad. A ustedes, respondió, corresponderá el juzgar qué pena se le debe aplicar a él. En cuanto a mí, si bien me absuelvo de pecado, no me sustraigo de la pena. Ninguna mujer en el futuro vivirá deshonrada, siguiendo el ejemplo de Lucrecia. Se clava en el corazón un cuchillo que tenía escondido debajo de la vestimenta y cae al suelo sobre la herida, muriendo. El marido y el padre levantan fuertes gritos. Este es el fragmento que escribe Tito Livio en su Historia de Roma, relatando cómo es el desenlace de esta situación. Bruto y Colatino juran no descansar hasta que los tarquinios hayan sido castigados. Llevan el cadáver de Lucrecia en procesión hasta Roma y Bruto habla en el foro. La propia elocuencia de este patricio romano consigue inclinar la voluntad del pueblo de Roma en contra de los tarquinios, logrando que se destituya y se exilie al rey y a sus hijos. Esto mientras los tarquinios volvían del campamento militar advertidos por algunos de sus seguidores. Igual ya estaba todo dicho, ya era muy tarde para que intentaran dar marcha atrás a todos los eventos que se habían desencadenado. Rápidamente, Bruto y Colatino confiscan los bienes de la familia tarquinia y el pueblo y el senado les van a conferir el poder de gobernar. Bruto y Colatino se van a transformar en los primeros 2 cónsules de la República Romana, y el rey es exiliado. Lo que pasa con Tarquinio el Soberbio y con Sexto Tarquinio después es bastante interesante porque no se resignan a haber perdido el gobierno. Por un lado, Sexto Tarquinio va a recalar en una ciudad que se llama Gabios, una ciudad latina, donde va a intentar proclamarse rey, pero va a ser asesinado. Y por otro lado, Tarquinio el Soberbio va a intentar reconquistar Roma, pero va a ser eventualmente derrotado y va a fallecer en el año 495 a.C.,
mientras se encontraba en el exilio en Cumas. Y así termina la historia del último rey de Roma, el último de los reyes etruscos y el último de los reyes en general, el séptimo rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. A partir de ahora, la historia romana va a dar un giro, se va a transformar en una república y durante muchos siglos va a seguir esta forma de gobierno hasta que por fin se transforme en un imperio. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, habiendo finalizado el primer periodo político romano. La semana que viene vamos a empezar con la historia de la República, vamos a seguir con historia romana, así que si les interesó este tema, sepan que voy a subir un nuevo capítulo el jueves de la semana que viene. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta o si tienen algún comentario, pueden escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com, o pueden escribir un comentario en YouTube. Si no están suscritos al canal, pueden suscribirse en Spotify o en YouTube, y también si quieren pueden seguirme en Twitter, @barbarrojacast. Ahora sí, sin más, muchísimas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.